¿Cómo están? Continuamos con nuestras lecciones de la revista El Discípulo. Esta es la última lección del libro del semestre. Esté pendiente porque para marzo viene un libro nuevo, así que lo puede conseguir en discípulos.org y no lo deje de estudiar porque vienen clases bien interesantes. Esta tercera unidad se titula Justicia y Adversidad, que es lo que hemos estado viendo en todo este mes. Y como les puedo decir, ¿verdad? Soy Alma Vázquez de la Iglesia Cristiana Hispana, Discípulos de Cristo de Orlando Norte, en Castleberry, cuyo pastor es eh, Héctor Santiago. Esta es la última lección del semestre. El título, Esperanza de Justicia. Y vamos a terminar más o menos la idea de lo que la semana pasada estudiamos sobre Job, ¿verdad? Todos conocemos a Job y sabemos, ¿verdad?, la historia de Job, cómo él cayó en este sufrimiento que, como dicen, ¿verdad?, sin quererlo, sin buscarlo, pero siendo la participación de Dios en esta situación de tal manera que el mundo pueda ver que Dios es un Dios compasivo y que a pesar del sufrimiento, Él está ahí, porque Él estuvo con Job todo el tiempo y estuvo a su lado y estuvo viendo y observando qué era lo que estaba pasando. Nosotros podemos decir que nosotros creemos que eso mismo pasa con nosotros. Hoy en día hay mucha injusticia, hoy en día hay mucho sufrimiento, todos los días vemos casos que verdaderamente nosotros decimos, Dios mío, ¿por qué pasan estas cosas? Pero sabemos que tienen que pasar porque en el mundo, ¿verdad? Dijo el Señor, tendréis aflicción, pero confiamos en el Señor. Así que este título de esperanza nos abre la oportunidad de que cada uno de nosotros sepa que sí hay esperanza en el Señor. Vamos a estudiar el capítulo 42 de Job, en los versos 1 al 6 y los versos del 10 al 17. El texto áureo principal de la lección lo encontramos en el capítulo 42, los versos 3b al 6, que dice, ciertamente dije cosas que no entendía. Ahí vemos a Job reaccionando ante toda la situación. Ya este es el último capítulo del libro también. Cosas demasiado maravillosas para mí, las cuales jamás podré comprender. Y usted y yo, ¿verdad? Nos preguntábamos en la lección anterior si íbamos a encontrar alguna solución a la situación del problema del sufrimiento. Y bueno, tenemos que decir que no hay solución. No hay de ninguna manera otra solución que no sea Jesucristo nuestro Señor. Vimos la primera lección entre el tema de justicia, ley e historia. Como les dije la semana pasada, vimos a David y a Natán. Dos líderes, uno al que no deberíamos imitar, David, y otro que sí podríamos imitar por su dedicación y por su obediencia a Dios. Cuando Dios lo mandó a hacer algo, él lo hizo directamente diciéndole a David cuál había sido su pecado. No lo dijo en una forma directa, usando una metáfora, pero sí David entendió cuál era la causa por la cual el profeta le hablaba de esa manera. Después vimos a Esdras, el escriba, un hombre que se dedicó a enseñar las escrituras. Después entonces, la semana pasada vimos a Job soportando los cargos falsos, en donde él empezó a recapacitar y a reconocer, a analizar su vida y evaluar qué era lo que había pasado. Se preguntaba, ¿he pecado? O sea, ¿esto que me está pasando es porque he pecado? Se lo preguntaba a él, no había respuesta para él en ese momento, pero él se preguntó. Y al final, ¿verdad? Dios
los recompensó. Es lo que vamos a ver hoy. La esperanza de justicia. Los objetivos que tenemos para esta lección son comprender la importancia de la oración como un espacio para dejarse curar por el Espíritu Santo de Dios. Segundo, definir la justicia de Dios como una manifestación de su gracia y su amor. Tercero, ayudar a otros a entender que Dios nunca deja desamparados a quienes sufren, sino que los defiende, los cuida y muestra su justicia aún por encima de las adversidades. Como introducción podemos entonces decir que les dije que terminamos hoy con el libro completo, todas las lecciones, y que este libro se presenta como un diálogo poético compuesto por relatos en prosa que trata un asunto teológico de la correlación entre el sufrimiento humano y la justicia de Dios. El capítulo que estudiaremos es tanto el final de la obra como su punto climático, donde Job experimenta un cambio radical en su vida, redefine la relación con Dios y su espiritualidad. Reconoce con gran humildad que el dolor le llevó a asumir una actitud desafiante, irreverente, como le dijo el amigo la semana pasada, hasta necia frente a Dios. Le hizo unas preguntas a Dios bastante fuertes, ¿verdad? Pero él acepta que profirió palabras infundadas acerca de cosas que no comprendía, pero que al final entendió que la justicia de Dios está presente en medio del sufrimiento humano como apoyo y consuelo. Así que el análisis que hicimos la semana pasada de lo que Bildad le dijo a Job, esto vino a raíz del análisis que el mismo Job había dicho, ¿verdad? Y confiesa que en medio de sus lágrimas logró ver a Dios con claridad. Cuando antes le conocía por referencia, ahora dice, ahora mis ojos te ven. Es así cada vez que tenemos una experiencia difícil en la vida. Cuando vemos la situación por la cual está pasando, quizás cuando estamos en el agua, en el fuego, no vemos posibilidades, no entendemos. Pero cuando vamos saliendo y vemos que mientras estuvimos en el agua, mientras estuvimos en el fuego, hubo un poderoso Dios compasivo y amoroso que estuvo conmigo durante todo ese proceso, entonces yo puedo decir, como dice, ¿verdad?, la Escritura, cuando pases por las aguas no te anegarás, y por el fuego y no te quemarás. La lectura de hoy dice, ¿verdad?, la primera pregunta. Reconozco que todo lo puedes. Lo dice en el versículo 2 del material que estamos leyendo. Reconozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Así que llega aquí el momento en que Job va reconociendo que Dios es el verdadero Dios, el Dios justo. Acepta haber aprendido la lección sobre quién es Dios, cómo es su justicia y en qué consiste su acompañamiento. Esta declaración está contestada con la demostración de poder y fuerza de Dios sobre la creación. También, cuando él habla de que conozco, dice quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento. También el consuelo que el sentido, la presencia de Dios le trajo.
Dios podía traerle consuelo y seguridad a Job, aun cuando él no entendía el origen o el significado de su crisis. Yo no entendía de lo que hablaba. Dice, por tanto, yo hablaba de lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. A pesar de todo, él sintió que lo que había dicho el Señor era en general correcto. Y que el mismo Señor le dijo a los tres amigos, ustedes no han dicho lo correcto. Ustedes no han dicho lo correcto sobre la justicia mía, como lo ha hecho mi siervo Job. A pesar de los lamentos, a pesar de las quejas de Job, él estaba hablando lo correcto, aunque no lo comprendía. El Señor no nos manda a comprenderlo todo. El Señor no nos manda que tenemos que entenderlo. El Señor nos manda a confiar en Él. Los versos 4 al 6 nos dice, oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Así que ya hay una relación de Job con Dios más íntima, más cercana, más de confianza. Y cuando él dice te ruego, y ahí está envuelta la oración, la palabra que tenemos que presentar oración y ruego al Señor, es que viene del alma, que viene del corazón. Te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. ¿Por qué? Porque ahora tengo confianza en ti, porque ahora te conozco, porque ahora sé que has estado conmigo. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco, sí, me da coraje conmigo, me da coraje conmigo mismo, porque yo no sabía lo que decía y me arrepiento en polvo y ceniza. Sí, me arrepiento. Por eso el corazón de Job se va delante del Señor, hasta sus pies, podríamos decir, para decirle, mira, yo te ofendí, pero me arrepiento. Quizás él quería desafiar a Dios, pero después de la maravillosa revelación que tuvo con él, respetuosamente le pide permiso para hablar. Ya ahora la relación es diferente. Ya ahora reconoce que el grande es Dios, que el poderoso es Dios, que el compasivo es Dios y que a Él merece que yo lo respete, lo admire y lo considere como aquel que verdaderamente me puede contestar a mis preguntas. Le pide permiso para hablar. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Un grito de esperanza. Me imagino cómo él lo diría, con ese ánimo, con ese deseo, con ese gozo. Ahora mis ojos te ven. Fue la presencia de Dios con Job lo que lo cambió tan profundamente. Lo que había acabado de experimentar era tan real que hizo que todas sus experiencias anteriores parecieran irreales. Por tanto me aborrezco. Y cuando habla de me aborrezco, quiere decir me arrepiento. Esto es evidencia que Job se retractó formalmente de sus declaraciones anteriores hechas en ignorancia. Es importante señalar que Job no cedió ante sus amigos, admitiendo que ellos habían estado bien todo el tiempo. No, él se defendía, él sabía que ellos no estaban en lo correcto. Los pecados por los que Job se arrepintió aquí eran pecados generales, comunes para todos los hombres. ¿De qué se arrepintió? Bueno, podemos decir, uno, de la terrible maldición que había pronunciado sobre el día de su nacimiento. Él se quejó por haber nacido. Segundo, de su deseo de morir. Se arrepintió de haber pedido que se muriera. Tercero, de sus quejas y desafío contra Dios. De su desesperanza. Se arrepintió de que sus declaraciones habían oscurecido la sabiduría con palabras sin conocimiento.
que habló sobrepasando su conocimiento y su capacidad de saber. Él se reconoció como un ignorante ante la presencia de Dios, que Dios lo sabía todo y él no sabía nada. Pero Job es bendecido. Job es bendecido y recibido por sus amigos otra vez. Dice el versículo 10, y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 juntas de bueyes y 1,000 asnas de Amón. Eso está un poquito raro. Así que vemos entonces la bendición de Dios. Y una de las bendiciones especiales es que vinieron a él todos sus hermanos y hermanas. Hermano, porque cuando nosotros estamos en aflicción y en dolor, lo primero que tenemos que restaurar, aparte de nuestra relación con Dios, es nuestra relación con nuestra familia, nuestros hermanos. Y ellos vinieron a donde Él y lo reconocieron y se condolieron de Él y lo consolaron y vinieron sobre Él, y ellos le trajeron hasta dinero y oro. Es decir, en recompensa, porque creían en esa época. Y ahora nosotros también, cuando nos reconciliamos con nuestros hermanos, con nuestra familia, hermanos de la iglesia también. O sea, todo esto tiene que ser restaurado antes de disfrutar de toda la bendición. Y lo bendijo Jehová. Así que la justicia de Dios restituye la visión de Job, el entendimiento de los tres amigos y sobre todo la relación entre ellos. Job recibe la sanidad completa. Job recibe el doble en sus bienes materiales. Se duplicaron sus posesiones, también se duplicaron sus hijos. Y podemos ver en esta obra un ejemplo de avivamiento. Cuando una iglesia, cuando un individuo recibe ese avivamiento de parte de Dios, mire, oiga esto, el pueblo de Dios es convencido de pecado. ¿Qué hizo él? Reconoció su pecado. ¿Y qué hizo? Se arrepintió. El pueblo de Dios es quebrantado y se arrepiente. Cuando nosotros queremos un avivamiento, tiene que pasar esto. Tiene que haber arrepentimiento. También tiene que hablar Dios a los corazones duros para que ellos escuchen. Cuando hay avivamiento, eso pasa. Cuando hay avivamiento, el pueblo de Dios ora por otros y Dios responde. Job ora por sus amigos. Y no fue cuando Dios, al final, que dice que cuando él hubo orado por sus amigos, entonces empezó a recibir la liberación, a recibir el perdón y a recibir la retribución de aquello que se le había quitado y que se le devolvió. Cuando el pueblo de Dios obedece a Dios, entonces aparecen todas estas cosas que el Señor le ofreció a él. El pueblo de Dios también, cuando queremos un avivamiento, está unido y gozoso. Vinieron a él todos sus hermanos, toda su familia, todos reconocieron que él estaba verdaderamente arrepentido y que había tenido una experiencia grande con el Señor. Cuando el pueblo de Dios quiere un avivamiento, cuando hay un avivamiento, podemos ver que el pueblo de Dios es bendecido.
Luego vivió Job, dice la escritura, vamos a leerlo, tuvo 7 hijos, 3 hijas, llamó el nombre de la primera Jemima, y el de la segunda Cesia, y el de la tercera Karen Japut. Y no había mujeres más hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Así que no todos somos como Job, pero todos tenemos al Dios de Job. En este gran libro no hay solución de problemas, hay una gran revelación. Y es que Dios llama al hombre a una relación con él a través del sufrimiento y que le da fuerza del alma humana para que siempre tenga un conocimiento de Dios. Lo que Job describió en todo esto es que no existe semejanza entre sufrimiento y pecado. Óigalo bien, que Dios está presente en las crisis humanas para ofrecer consuelo, cuidado y esperanza. Aprendemos que podemos concluir entonces que las crisis presentes no dictaminan el futuro, que el futuro esperanzador, lo determina la obra de Cristo Jesús, el Señor nuestro. Quizás alguno de los que me están viendo y escuchando esté experimentando una crisis profunda. Gente de Dios que está atrapada en las redes del sufrimiento. En este momento hay que buscar ayuda. La iglesia está presente en solidaridad y cuidado, o debe estar. Así como vimos en este libro de Job, Dios está presente en las crisis para curar las heridas del corazón. ¿Qué descubrió Job? ¿Qué puede usted descubrir cuando acude a Dios en medio de su adversidad? Primero, que la vida es un hermoso regalo, que en ocasiones es necesario hacer un alto para guardar silencio, escuchar y ver a Dios. Se descubre la gracia de Dios. Debemos dejarnos curar por el Espíritu Santo de Dios, que la oración es la alternativa en medio de la crisis. No puedo dejar de decir que Dios es solidario, que no nos deja solos, que Dios no nos salva desde la gloria de los reinos de este mundo, sino que Él nos salva desde el sufrimiento y la solidaridad. Hermano, la crisis está alrededor de nosotros, pero tenemos que concluir que no hay otra manera que decir que Jesús, nuestro Señor, es la justicia compasiva de Dios para el mundo. Podemos recordar en tiempos antiguos cuando cantábamos, cuando combatido por la adversidad veas ya cumplida tu felicidad. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde y que en todo este proceso donde hemos hablado de la justicia, usted entienda que nosotros tenemos un Dios que es justo, es compasivo, es misericordioso. Que la paz de Dios sea contigo. Guarda siempre al Señor en tu corazón. Búscalo grandemente y recibirás la recompensa como Job la recibió, no en términos materiales, sino en los términos espirituales de presencia de Dios. Hasta una próxima ocasión. Dios te bendiga.